que gozarnos porque ¿cuántas otras personas hay en este mundo? ¿Cuántas personas han existido desde los tiempos antiguos? Y no todas, iglesia, han hallado gracia ante los ojos de Dios. Así que vamos a gozarnos, vamos a cantarle al Señor este cántico que dice: cerca de ti, porque aquel que ha hallado gracia ante los ojos de Dios quiere vivir una vida cerca del Señor, quiere vivir una vida cerca de Él, porque sabemos que Dios todo lo podemos hacer, fuera de Él absolutamente nada. Así que vamos a levantar nuestros cánticos, vamos a levantar nuestras voces y vamos a meditar en este cántico que dice: cerca de mí. Si quiero negar mi fe y no confiar en que más amé, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir, si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. Dando una palabra fuerte a aquellos que lo seguían. Cuando la gente vio la dureza de sus palabras y lo difícil que era seguirle, dijeron: dura cosa es esta palabra. Y Jesús, mirando los ojos en aquellos apóstoles, aquellos 12 que siempre estaban con él, le dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo con autoridad: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El que es nacido de Dios, el que es adoptado como hijo de Dios, solo quiere estar cerca de Él, porque es el que reconoce que bajo la sombra de sus alas es donde más seguro está. Reconoce que Cristo es la roca y que aunque cuando estamos cimentados en esa roca, iglesia, aunque venga el viento, aunque venga el agua, aunque venga la tempestad, aunque venga el sufrimiento, aunque venga el dolor, nosotros estamos firmes en Cristo Jesús, que es nuestra roca de salvación. Quisiera a usted, iglesia, decirte: cerca de ti, esta mañana,
Un hombre
Y no pensemos que cuando hablamos de administración nos referimos simplemente a dinero, sino estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la administración de un hogar. No tan solo necesita un hombre así, sino necesita un hombre que esté dispuesto a quintar la tierra. En otras palabras, sacar un 20% de todos los ingresos que recibe el hogar y guardarlos para eventos futuros, preparándonos para situaciones que muchas veces no tenemos control de ellas. Y lo tercero es que hablamos en el primer mensaje, era que ese ahorro lo tenemos que poner bajo la mano del faraón. Y explicamos que eso tiene que estar dentro de un depósito que esté guardado, que nadie lo toque, que no sea motivado bajo ninguna necesidad momentánea, sino que sea guardado específicamente para lo que ya nosotros lo hemos predeterminado. En el segundo mensaje hablamos de que no tan solo tenemos que ser buenos consejeros y que no tan solo tenemos que ser personas que recibamos la visión de Dios, sino que tenemos que ser prácticos en la aplicación. En otras palabras, recibimos la visión, compartimos la visión, aplicamos la visión en nuestra vida y explicamos que eso lo tuvo que experimentar José. José fue y habló al faraón y le dijo, estas son las situaciones que van a pasar, este es el consejo que yo te doy a ti hoy para que tú lo implementes, pero José lo tuvo que vivir él lo tuvo que implementar. Entonces, cuando hablamos de administración, ustedes como iglesia reciben la instrucción de Dios y posiblemente tenemos la audacia o el privilegio de poder compartir ese mensaje con otros. Pero Dios no tan solo quiere darnos el mensaje, Dios no quiere solo que compartamos el mensaje, Dios quiere que apliquemos el mensaje. Y es por eso que tenemos ese ejemplo de José, que José tuvo que aplicarlo a su vida. José no tan solo tuvo que aplicarlo a su vida, sino que José también tuvo que vivir y poner a su familia en ese proceso. Una de las cosas que nosotros como generación X, o posiblemente los baby boomers también, tendemos a hacer es que no queremos que nuestros hijos experimenten lo que nosotros experimentamos. Y siempre estamos tratando de evitar que nuestros hijos vivan lo que nosotros vivimos. Y si nosotros pasamos por hambre, no quiero que ellos pasen por hambre. Si nosotros comimos comida enlatada, no quiero que ellos coman comida enlatada. Si nosotros vivimos la experiencia de ir a la cena y que no hubiera nada de comer y que lo único que nos tocara fuera un pedacito de pan, nosotros no queremos que nuestros hijos experimenten la realidad que nosotros vivimos anteriormente. Error. Es importante que nosotros podamos también permitir que nuestros hijos vivan la misma experiencia que nosotros vivimos. Y que cuando hay una situación difícil nosotros podemos compartirle eso a ellos. Mira, esto es lo que estamos viviendo, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, lo que vamos a comer es esto, o esta es la parte que vamos a comprar, no te puedo comprar lo que tú quieres. Esos hijos, esa esposa tiene que ser parte de esa experiencia que se está viviendo. Y es por eso que José no experimentó esto solo. Cuando el faraón lo puso a gobernar, dice la Biblia, y Dios le dio una esposa y le dio 2 hijos. Antes de que viniera el hambre, para que él experimentara esa situación dentro de toda, ¿verdad? Con su familia, y él aprendiera a llevarle ese mensaje a otros. Quiere decir que no tan solo José tuvo que ser obediente, tuvo que compartirlo con su familia y tuvo que recordar que Dios es el único que borra el pasado y es el único que nos amplía y nos presenta un futuro beneficioso para nosotros. Quiere decir que ahí fue donde dejamos los primeros 2 mensajes que estuvimos compartiendo con ustedes. Y hoy queremos hablar un poco acerca del hambre, acerca de lo que es el hambre y cómo el hambre es presentada a través de la Biblia. Y yo quiero empezar planteando primero que Dios siempre utiliza el hambre como un mecanismo de su justicia y como mecanismo de disciplina contra sus hijos. Y cuando hablamos de hambre, lo hablamos desde la perspectiva de diferentes elementos. Porque a lo mejor lo que es hambre para mí no necesariamente es hambre para otro. Porque a lo mejor tenemos diferentes formas de comer o tenemos diferentes capacidades para comer. Y Dios en ciertos momentos permitió que la gente viviera hambruna para manifestar su justicia. Pero en ciertos momentos Dios no permitió que la gente tuviera una hambruna total, sino que les quitó
mecanismo de justicia. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 12, usted encuentra la historia de Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sal de tu tierra y de tu parentela. Él salió de la tierra, pero no de qué, de la parentela. ¿Y a quién se llevó? Se llevó a su papá y se llevó a su sobrino, desobedeciendo el mandato de Dios. Y cuando usted va al capítulo 12, verso 10 de Génesis, usted va a encontrar que y Abraham vivió una gran hambre. ¿Sabe por qué? Porque Dios manifiesta su justicia muchas veces pasándonos a nosotros por necesidades. Porque el hombre sabe que tiene que comer, el hombre sabe que se desespera en el momento que no tiene comida, y en ese momento es cuando abre su boca, cuando reacciona y viene delante del Señor. Y el Señor utiliza el hambre como mecanismo de justicia. Lo hizo con Abraham. No tan solo lo hizo con Abraham, si usted va a Éxodo, también lo hizo con el pueblo de Israel. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, también allí vino el Señor y les manifestó que por causa de su pecado, entonces ellos iban ahora no a pasar una hambre total, pero no iban a ser saciados. Ellos se quejaban y decían: ay, ¿por qué no regresamos a Egipto, donde comíamos hasta saciarnos? Y entonces el Señor lo que hizo fue que les dio por 40 años, le dio maná. Un alimento que ellos no conocían y del cual no se podían saciar, el cual no podían guardar. Tenían que tener una plena confianza en Dios. Porque siempre que Dios va a manifestar su justicia, o muchas veces utiliza el hambre o las situaciones, ¿verdad?, que producen el hambre. Cuando usted ve el pecado de Acab, el rey de Israel, también encuentra lo mismo. Acab había pecado en contra de Dios y había alejado de los mandatos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó una hambre en los tiempos de Acab. Inclusive Elías, que fue el que fue a manifestarle esa hambre o esa sequía que iba a experimentar el pueblo por los próximos 3 años, vio cómo se secaron los ríos, vio cómo los cuerpos dejaron de alimentar, e inclusive Elías fue mandado donde la mujer de la viuda de Sarepta, que las palabras que ella utiliza hacia Elías es: yo te voy a dar mi pan y yo me voy a echar a morir, porque no tenía más nada. Había una crisis, porque siempre que Dios quiere manifestar su justicia, utiliza el hambre. Y también encontramos en el libro de Jueces otra manifestación de la justicia de Dios donde utiliza el hambre. Y es que el pueblo de Dios había hecho lo malo ante los ojos de Dios, y entonces ellos empezaron a cultivar las tierras empezaron a dar fruto, y venían los amonitas y les tomaban todos los frutos y todas las cosas que ellos tenían allí, y el pueblo padeció necesidad. Porque Dios muchas veces utiliza el hambre como mecanismo de justicia. Y aquí, una vez más, Dios lo va a usar el hambre como mecanismo de justicia. Cuando nosotros vemos la vida de los hijos de Jacob, y cuando vemos todas estas historias, nos tenemos que remontar a tiempos pasados. ¿Qué fue lo que hicieron los hijos de Jacob? ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Y todas esas cosas que se combinaron juntas para que entonces se manifestara el poder de Dios, el poder de justicia de Dios. Ustedes se acuerdan que los hijos de Jacob fueron aquellos que fueron donde José y lo vendieron, que lo pusieron dentro de un pozo, que José tuvo que pasar por 20.000 vicisitudes, que regresaron nuevamente donde su papá y le mintieron diciendo que su hijo había sido devorado por una fiera. Todos esos pecados del pasado fueron acumulados ahí y Dios no se olvidó de ellos. Y ahora llegó el momento de pagar por esos pecados, de recibir justicia por ellos. Y es por eso que cuando usted va al verso final del capítulo 41, y quiero que usted vaya al verso final del capítulo 41, dice: y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y yo quiero que usted ponga esto en perspectiva. El hambre se había sido
profetizara para Egipto. José había interpretado el sueño. José había dado el consejo de cómo ese sueño iba a afectar la ciudad de Egipto, el pueblo de Egipto, y cuáles eran los mecanismos de acción para resolver el problema. Mecanismos que ya hemos discutido en predicaciones anteriores. Pero cuando usted analiza y se da cuenta que el hambre no solo se quedó en Egipto, sino que el hambre se esparció por todo el territorio, entonces usted se da cuenta que el hambre realmente no era para Egipto, el hambre era para Jacob. Y usted me dice, pero pastor, ¿pero cómo usted llega a esa conclusión? Yo le voy a explicar por qué. Mira el capítulo 42, verso 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimento. Miren, Egipto estaba en una hambre fuerte, pero Dios había puesto las provisiones para que Egipto pasara por ese proceso. Por lo tanto, Egipto experimentó el hambre, pero Egipto estaba preparado para el hambre. Por lo tanto, toda esta situación que Dios permitió dentro del reinado del faraón y José era como gobernador, no era para hacer justicia contra Egipto, era para hacer justicia contra quién? Contra Jacob. Era para que Jacob se diera cuenta, era para que Jacob experimentara el hambre y no tuviera otra opción que regresar a José. No tuviera otra opción que regresar allí a donde el muchacho que ellos habían perdido, a donde el muchacho que ellos habían vendido, a donde el muchacho que ellos habían puesto en un hoyo, a donde el muchacho que ellos habían mentido y que le habían dicho al papá que había sido devorado por un animal. Era tiempo de que el pueblo de Jacob, de que los hijos de Jacob pagaran por su pecado. Y ahora estaban experimentando ¿qué? El hambre. Y Dios permitió que ese hambre se diera no tan solo en el área de ellos, sino que ese hambre se diera a nivel general, en donde ellos no tenían opción, no había escapatoria, en donde Dios estaba manifestando su justo juicio. Iglesia, porque Dios siempre va a reclamar por nuestras acciones. Usted se va a equivocar y yo me voy a equivocar. Y nosotros vamos a venir delante del Señor y el Señor nos va a perdonar. Y el Señor, como buen abogado, nos va a representar delante de Dios. Nosotros somos sus hijos, la sangre de Cristo está sobre mí. Por lo tanto, yo no me voy a perder en el infierno, sino que ya yo estoy, ¿verdad?, limpiado por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es cierto, pero las consecuencias del pecado van a estar ahí. Usted no se va a librar de las consecuencias del pecado. Usted tiene que pagar por eso. Usted va a ser, ¿verdad?, objeto del juicio de Dios. Y en su momento dado el Señor va a demandar de usted. Y usted tiene que entonces meditar y decir, wow, si yo soy un hijo de Dios, yo estoy viviendo todo este tipo de experiencia, ¿por qué es? ¿Qué es lo que yo dejé atrás que no he dicho? ¿Qué es lo que yo dejé atrás que no he confesado? ¿Qué es lo que yo dejé atrás que no he manifestado delante de la presencia de Dios? Oh, seguro el Señor te perdonó. Seguro la sangre de Cristo está sobre ti. Seguro cuando Cristo venga por segunda vez tú te vas a levantar con Él en los cielos. Porque la salvación no se pierde por tus errores. Vamos a pecar, vamos a fallar, pero somos sellados con el Espíritu Santo y no vamos a perder la salvación. Pero el juicio de Dios se va a manifestar sobre sus hijos. Y esto era lo que el pueblo, los hijos de Jacob estaban experimentando ahora. El juicio de Dios. El hambre no era para Egipto. El hambre se originó en Egipto. El hambre fue revelado a Egipto. Pero Egipto fue preparado para el hambre. El hambre era para Jacob. Y muchas veces alrededor de nosotros pasan cosas en la esfera alrededor de nosotros que nos perjudican en cierta manera a nosotros. Y nosotros pensamos, y la primera reacción del hombre es, mira lo que le está pasando a aquel, o mira lo que le está pasando al otro, y cómo vino en repercusiones para mí. No, es que no es como vino en repercusiones para mí, es que todo eso fue orquestado por Dios para ti. Y yo quiero que usted se meta eso en la cabeza. Yo quiero que usted entienda esto, porque siempre Dios cuida a sus hijos. Dios, a quien ama, disciplina y nos va a disciplinar por nuestras acciones. Y esta es parte de la disciplina de Dios. El pueblo de Jacob padeció hambre. Y yo le voy a decir algo, iglesia, van a llegar momentos y nosotros vamos a experimentar eso. Tenemos que estar dispuestos a aceptar la disciplina de Dios. Yo le voy a explicar algo bien importante.
Cuando nosotros hablamos de management, ahora que estamos estudiando esto, posiblemente usted piensa que estamos hablando de dinero. Y el management no incluye solamente dinero. El management incluye todas las áreas de su vida. La administración incluye todas las áreas de su vida. ¿Cómo usted maneja el tiempo? El tiempo que usted le dedica a usted mismo y el tiempo que usted le dedica ¿a quién? Al Señor. ¿Cómo usted maneja ese tiempo? ¿Cuántas veces en la Escritura no decía que Jesucristo se alejaba de la multitud y se iba a qué? A orar al monte? ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía un buen management de su tiempo. Porque management no solamente incluye dinero, management incluye todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo usted maneja la salvación? ¿Cómo usted maneja la salvación? La Biblia dice que nosotros tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Cómo manejamos la salvación? La manejamos de tal manera que exalta nuestro corazón, nos creemos superiores a los demás, como se sentían los gentiles en los tiempos de Pablo, a los que Pablo les tiene que decir, mira, tengan cuidado y no levanten su corazón, no se subleven en su corazón. Nosotros tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Tenemos que saber cómo nosotros vamos a utilizar las bendiciones que Dios nos ha dado. Las bendiciones de la salvación que Dios nos ha dado con nuestra vida. Nosotros tenemos que ser buenos administradores de los dones de Dios. Usted sabe que usted tiene dones, que yo tengo dones, pues tenemos que ser buenos ¿qué? Administradores de esos dones. ¿Qué dice la Biblia a aquellos que en un momento dado Dios le entregó un talento y no lo usan? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de aquel hombre que prefirió mejor tomar su talento y enterrarlo en la tierra por temor a que lo perdiera? Y cuando vino su jefe, cuando se lo entregó, le dijo, yo sé que tú eres un hombre recto y tuve temor, por lo tanto me diste un talento y te lo entrego para atrás. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto al manejo de los talentos? ¿Qué le contestó? Siervo malo. Por cuanto yo te di un talento y ni tan siquiera los intereses me has entregado, aún lo que tienes se te será ¿qué? Quitado. Porque la administración no tiene que ver solamente con dinero. La administración tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Y yo le voy a decir algo, iglesia. Si tiene que ver con el tiempo que nosotros empleamos, si tiene que ver con la salvación que nosotros manejamos, si tiene que ver con los talentos que nosotros manejamos, si tiene que ver con las bendiciones que el Señor nos ha dado, entonces ser un mal administrador es pecado. ¿Se escucha esto? Ser un mal administrador es pecado. Si usted administra mal su tiempo, si usted administra mal sus finanzas, si usted administra mal las bendiciones que Dios le ha dado, si usted administra mal la gracia de Dios, la salvación, si usted administra mal los talentos que Dios le ha dado, ¿qué usted cree que es eso? Pecado. Y le voy a explicar por qué es pecado. Porque cuando usted administra mal, la respuesta general de todo el mundo, cuando recibe algo es, yo me lo gané. Yo estaba hablando con un amigo mío, y el amigo me dice, no, lo que pasa es que a mí me gusta viajar, y el año pasado fuimos a Europa, y me describió cada uno de los pueblos, países y todo donde estaban. Y tremendo, sacó 3.000 fotos, bueno, una cosa, y dije, antes ese viaje estuvo esplendoroso, entonces fue con la esposa, el nene se quedó acá con el papá, vivieron una experiencia bien chévere, fueron hasta Creta, bueno, fue una excursión maravillosa. Y al final, él me dice, ¿y sabes por qué yo me di ese viaje? Bien, porque yo me lo gané. Porque yo he trabajado tan duro que yo me lo gané, yo me merecía esas vacaciones. Yo meditaba en mi corazón y decía, wow, yo me lo gané. Y decía otra vez en mi corazón, yo me lo gané. Y yo decía, ¿y dónde está Dios en el proceso? ¿Dónde está el exaltar la gloria de Dios de decir, el Señor me lo dio? El Señor me dio salud, el Señor me dio las fuerzas, el Señor me dio la inteligencia para yo tener este trabajo.
Yo me lo gané. No es más humilde decir, el Señor me lo dio. No es más sencillo decir, dale de la gloria al Señor. Porque yo miro alrededor y voy a McDonald's posiblemente, o veo a alguna persona trabajando por el salario mínimo, esforzándose, sudando. Señor, y tú me has dado estas grandes bendiciones y ahora yo voy a las despilfarro en entretenimiento y en gustos de placer del hombre, porque yo me lo gané en el gusto. El Señor quiere que nosotros seamos ¿qué? Buenos administradores. Buenos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado, porque ser mal administrador es pecado. Es pecado, iglesia. Y es por eso, por el pecado, sea cualquiera, sea la mala administración o cualquier pecado que tú y yo hayamos cometido, vamos a vivir el juicio de Dios. Y eso era lo que estaba experimentando aquí Jacob. Estaba experimentando el juicio de Dios. No tan solo el hambre no era para Egipto, el hambre era para Jacob, sino que cuando el juicio de Dios se manifiesta sobre nosotros, y escuche esto porque esto es bien importante, cuando el juicio de Dios se manifiesta sobre nosotros, aun cuando tengamos dinero, vamos a pasar hambre. Y usted a lo mejor piensa, pero pastor, eso es contradictorio. No, no es contradictorio. Escuche esto. Cuando el juicio de Dios se manifiesta sobre nosotros, ya sea por mala administración o por cualquier otro pecado que nosotros cometamos, aún teniendo los recursos, vamos a pasar hambre. Y escuche esto que dice aquí. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descender allá y comprad de ellos para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. En otras palabras, ellos tenían ¿qué? Tenían el cachimiro, pero no tenían el alimento. Porque cuando el juicio de Dios se manifiesta, no hay dinero que lo cambie. Esta gente tenía los chavos en la mano. Los tenían para comprar, pero no había que comprar, porque había escasez. Cuando Dios manifiesta su juicio, no hay forma de que usted se pueda escapar de él. No hay forma. Y allí estaban ellos, con chavos en los bolsillos, pero sin poder comprar. Con chavos en los bolsillos, pero sin poder hacer nada, porque el juicio de Dios estaba sobre ellos. Por eso es que en el Nuevo Testamento dice que el más grande de los problemas, o el principio de todos los males, ¿cuál es? ¿Cuál es? El amor al dinero. ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque cuando tú amas al dinero, entonces dejas de amar a quién? A Dios. Y la Biblia entonces dice que no podemos amar a dos señores. Porque a uno amaremos y al otro aborreceremos. Por lo tanto, cuando usted tiene el Dios y el Dios dinero a su lado, y usted ama el dinero, entonces usted aborrece a quién. Básico. Sencillo. Y cuando nosotros llegamos a ese punto de aborrecer a Dios por amor al dinero, entonces Dios hace que el dinero ni tan siquiera sea efectivo en nuestra vida. Aun cuando lo tenemos, no es efectivo. ¿Sabes por qué? Porque simplemente no lo hemos ¿qué? Administrado correctamente, o porque simplemente la gracia de Dios ya cesó y ahora el juicio de Dios está sobre nosotros y no hay quien detenga el juicio de Dios. Iglesia, usted puede pensar y decir, wow, este mensaje es muy duro porque el pastor me está hablando acerca de lo que es el manejo de mis recursos. Y yo le digo algo lo siguiente, iglesia. La Biblia manda que prediquemos todo el consejo de la Escritura. Y hay de mí si no predico el Evangelio. Y esto es parte del Evangelio. Cómo nosotros nos vamos a ministrar. Y no piense que es el pastor el que le está diciendo las cosas a usted. Piense que
es Dios quien te está despertando. Piense que es Dios quien te está diciendo, wow, el Señor está shaking me está moviendo para que yo reaccione. Porque momentos malos vendrán. Momentos difíciles vienen por ahí. Momentos difíciles, la pregunta es, ¿está usted preparado para esos momentos difíciles? Cuando lleguen esos momentos difíciles, usted puede decir, he sido un buen administrador, por lo tanto tengo cómo pasar esos momentos difíciles, por lo tanto puedo decir, el Señor está conmigo todos los días de mi vida. Porque lo que va a pasar aquí es, iglesia, que todos aquellos que hagan como el hombre sonso, ¿verdad? Que oyeron y no obedecieron, lo que va a suceder es lo siguiente, es simple. Va a venir el momento malo, como siempre, y cuando venga el momento malo van a decir, el Señor no está conmigo, me abandonó. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor que tanto yo he alabado? Y nos vamos a preguntar todos nosotros, ¿dónde está? Y el Señor te va a decir, pero si cuántas veces yo no te dije lo que tenías que hacer. Cuando tú haces lo que yo te digo, es como si yo estuviera todos los días contigo. Eso es sencillo. Entonces nosotros estamos buscando una apariencia física o sentir su presencia, pero si es que la Biblia dice que si yo hago lo que Él me dice, Él está conmigo todos los días, para eso nos dejó la palabra. Por lo tanto, tenemos que ser flexibles y sensibles en poder recibir lo que es la palabra de Dios en nuestra vida. Quiere decir que el hambre no tan solo no era para Egipto, el hambre era para Jacob. Cuando la disciplina de Dios se manifiesta, no hay dinero que pueda sacarnos del problema. Tercero, no nos podemos escapar tan fácilmente, escuche esto, no nos podemos escapar tan fácilmente de la disciplina de Dios. Yo quiero que usted vaya aquí al verso 5. Y aquí yo quiero que usted vea lo que es el sentimiento y las decisiones. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían. Verso 5 del verso 4 del capítulo 42. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron de rostro en tierra. Y cuando José vio a sus hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué usted cree que pasó? ¿Los conoció? Entonces, yo quiero que usted sentimentalmente se identifique con esto. Si usted sabe que hay hambre, y usted sabe que sus hermanos están en hambre con su papá y todos ellos, y usted tiene la capacidad para proveerle alimento, y usted ve que sus hermanos vienen a pedir, ¿qué es lo primero que usted hace? ¿Qué es lo que humanamente haríamos? Ayudarlos, ¿verdad que sí? Voy a ayudarlo. Pero escuche esto. Verso 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como si no los que. Y les habló que ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos le respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Cuando yo digo que nosotros no nos podemos escapar tan fácilmente del juicio de Dios, es que estos muchachos habían fallado delante de Dios, estaban viviendo el juicio de Dios por medio del hambre, y ahora querían venir con dinero a comprar donde el faraón y pensaban que eso resolvía todos sus problemas. Ahora yo voy a donde Egipto, saco mi chele, lo compro y traigo comida y se ha salido el problema. Porque ellos no sabían que eso era parte del juicio de Dios. Y cuando ellos llegaron allí se encontraron con la maravillosa historia de que quien estaba en el poder era su propio hermano. Y definitivamente dirigido por Dios, su hermano tomó una posición áspera y los hizo esperar. Porque parte del proceso de Dios, en el proceso de disciplina, cuando nosotros hemos fallado o no hemos sido buenos administradores, es que el Señor no nos va a sacar de esta situación tan fácil. No es tan fácil como decir, ay, consigo 20 pesos y resuelvo el problema. No es así. Ahí esa gente llegó y José le dijo, párense ahí.
ustedes son unos espías. Los trató como unos extranjeros. Los trató como unas personas que venían a hacerle daño al pueblo. Porque cuando el juicio de Dios se manifiesta sobre nosotros, no es tan fácil salir de ese juicio. No es fácil. No es fácil. El juicio de Dios está ahí manifestado y requiere algo mucho más grande. Requiere algo de nosotros mucho más grande que simplemente dinero. Requiere algo de nosotros de mucho más grande de simplemente venir a buscar lo que necesitamos. Requiere algo mucho más grande. Requiere de nosotros humillación. Por eso, la hambre no era para Egipto, la hambre era para Jacob. El dinero no iba a cambiar la realidad del juicio de Dios. El dinero no podía detener el juicio de Dios. Y solamente algo más grande iba a detener el juicio de Dios. Y es por eso que Josué, usted va a encontrar que más abajo le dice: ustedes son espías. Y ellos vienen y dicen: no, nosotros estamos en necesidad, lo que queremos es comprar. Y Josué le dice: si ustedes quieren comprar, los meto a todos presos excepto a uno. Y ese uno va a ir. ¿Y sabe qué va a hacer ese uno? Va a ir a buscar su hermano menor. Y me lo va a traer aquí. Y ahí yo sabré que ustedes son realmente hombres buenos. Aquella gente fue probada. Y tú sabes lo que es, que esos mismos muchachos, y por eso usted tiene que ver el tema completo. Cuando usted ve que esos mismos muchachos fueron los que hace varios años atrás salieron y regresaron sin José y le mintieron a su papá de que José había sido muerto por un animal. Ahora tiene que regresar uno solo a decirle a su papá: me tengo que llevar al nene chiquito. ¿Usted sabe lo que es? ¿Usted sabe lo que representaba eso para Jacob? Mira el verso 4. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. En otras palabras, Jacob sabía que podía pasar algo y ahora ellos tenían que regresar y traer a su hermano. Cuando usted ve todo eso, usted puede sacar un principio, y es que para nosotros poder detener el juicio de Dios, tenemos que dar mucho más de lo que a veces pensamos que vamos a dar. Esta gente se tuvo que humillar delante de José. Y tuvo que traerle a su hermano. Y tuvo que probarle fidelidad. Y tuvo que realmente, esos muchachos tuvieron que realmente probar fidelidad, confianza, y estar dispuestos a desprenderse de su hermano. Iglesia, las situaciones difíciles van a venir. Usted las va a experimentar y yo las voy a experimentar. La pregunta no es si vienen o no. Vienen. Eso asegúrenlo. Vienen. La pregunta es: ¿estamos nosotros preparados para eso? ¿O pensamos que nosotros podemos comprar la paz de Dios? ¿O pensamos que nosotros, trayendo las ofrendas al alfolí, podemos comprar la paz de Dios? Una vez el juicio de Dios se manifiesta, solamente lo detiene un corazón contrito y humillado que esté dispuesto a desprenderse de lo más valioso que tiene. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Y yo me hago una pregunta a mí mismo: ¿de qué estamos dispuestos nosotros a desprendernos delante de Dios? ¿De qué? Sus hermanos tenían que desprenderse de su hijo, de su hermano menor, muy valioso para su papá. ¿De qué vas a estar dispuesto a desprenderte tú? ¿De tu orgullo? ¿Vanagloria? ¿Egocentrismo? ¿De qué estamos dispuestos nosotros a desprendernos? El juicio de Dios se va a manifestar y nosotros vamos a pasar por ahí. Y como hijos de Dios tenemos un privilegio que el impío no tiene. Una vez el juicio de Dios se manifiesta sobre el impío, hay destrucción. Pero cuando el juicio de Dios se manifiesta sobre los hijos de Dios, hay una oportunidad de salir de ahí. Y es cuando nosotros estamos dispuestos a dar lo mejor para Dios, lo mejor que tenemos,
¿O estamos dispuestos a desprendernos de aquello que tanto amamos? La pregunta es, ¿qué es lo tanto que usted ama que debe desprenderse para Dios? Por eso medite en esta manera. El hambre no era para Egipto, era para Jacob. El dinero no iba a cambiar la realidad del juicio de Dios. No nos podemos escapar tan fácilmente del juicio de Dios. Y solamente algo valioso podemos presentarle a Dios para que Él lo reciba como olor fragante. Por eso en este momento vamos a estar puestos en pie. Vamos a estar puestos en pie. Vamos a meditar en esos hermanos de José. Vamos a meditar en esos muchachos. Y vamos a identificarnos nosotros con ellos. ¿De qué me tengo que desprender? ¿De qué me tengo que desprender? Que a lo mejor podría pensar que es tan fácil como coger cualquier cosa, presentarla delante de Dios como sacrificio. Sin embargo, no es así tan fácil. Cuenta la historia que en un momento dado, Caín trajo sus frutos delante de Jehová. Y Abel también los trajo. Pero Dios no miró con agrado los frutos de Caín. ¿Y sabe por qué no miró con agrado los frutos de Caín? Porque no eran los mejores. Porque es como decimos en Puerto Rico, fueron traídos para salir del paso. Pero no realmente porque había un corazón desprendido que quería presentarle a Jehová lo mejor, sino porque simplemente quiso salir del paso. Hoy nosotros hemos aprendido que los problemas vienen, que el hambre en algún momento llegará. Y hay una forma que podemos salir de ahí. Hay una forma maravillosa que podemos estar cubiertos de él. Y cuando estamos dispuestos a traer lo más preciado para nosotros. Los hijos de Jacob tuvieron que traer su preciado hijo Benjamín. La pregunta es, ¿qué preciado tesoro tienes que traer tú delante de Jehová? ¿Qué vamos a traer nosotros delante de Jehová? Ya sea porque le hayamos fallado en cualquier área de nuestra vida, hayamos pecado en aquellas cosas que el Señor nos ha dicho que no, o porque simplemente hemos sido malos administradores de la gracia de Dios, porque simplemente no hemos utilizado los recursos de Dios de la forma que Él quiere, y ahora estamos experimentando el juicio de Dios. La pregunta es, ¿qué preciado tienes que entregar tú? ¿Qué preciado tengo que entregar yo delante de Dios? ¿Qué tengo que entregar? ¿Qué tengo que entregar? Yo quiero que usted medite en eso. Hombres como Abraham estuvieron dispuestos a entregar su hijo. Hombres como Salomón estuvieron dispuestos a entregar su gloria. ¿Qué estás dispuesto tú a entregar? ¿Qué estás dispuesto tú a entregar? ¿Qué estoy dispuesto yo a entregar? Por eso yo pido que medite, que saquemos este tiempo. Para mí es bien importante, no tan solo para ustedes, sino para mí como pastor. ¿Qué estoy yo dispuesto a entregar? Para la alabanza del Evangelio, para la gloria de Dios, para que el juicio de Dios salga de mi vida. ¿Qué estoy dispuesto yo a entregar? Haga esa pregunta usted hoy y busque dentro de toda su vida, de su corazón, qué es lo más preciado que usted tiene. ¿Acaso es su esposa? ¿Acaso son sus hijos? ¿Acaso es su trabajo, usted mismo?
¿Acaso pertenencias que usted tiene? ¿Qué es lo más preciado en su vida? Eso Dios quiere que usted entregue hoy. Que los problemas vienen. Solamente un corazón contrito y humillado puede encontrar la paz en medio de la tormenta. Solamente un corazón contrito y humillado. Solamente aquel que está dispuesto a desprenderse. Solamente aquel que está dispuesto a quitarse todas esas cosas que lo alejan de Dios. Solamente la paz se puede encontrar de esa manera. Por lo tanto, hoy es que nos vamos a desprender. Oh, aleluya. Pasa la tormenta. Fe y esperanza. Fe y esperanza cuando no pueda seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Hay forma de tener paz. Hay forma de encontrar la paz. Hay forma de en medio de cualquier situación que podamos estar viviendo, tener tranquilidad y gozo. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. La paz es posible en nuestra vida, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero la paz demanda un corazón desprendido. Un corazón que esté dispuesto a ceder. Un corazón que esté dispuesto a desprenderse de aquello que es lo más preciado que tú puedas tener. Por eso la Biblia dice en el Antiguo Testamento: si mi pueblo se humillara, por cual mi nombre es invocado, y se convirtiere de sus malos caminos, wow, y buscar en mi rostro, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay forma maravillosa de poder encontrar esa paz, y es solo cuando estamos dispuestos a entregarle al Señor lo más preciado que tenemos, y cuando Cristo se convierte en lo más preciado de mi vida. Por lo tanto, iglesia, medite usted hoy mientras le cantamos al Señor. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener
no pueda seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta, en paz, en medio de la tormenta. Y dice el Señor: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, me compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Palabra de Jehová. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por esta tu palabra. A veces muy dura, Señor. Dura para todos nosotros. Pero ¿a quién iré si solo en ti hay palabras de vida eterna, Señor? No son palabras para hacernos daño, son palabras para guiarnos por el camino correcto. Son palabras para fortalecernos. Son palabras, Señor, para asegurar nuestro futuro. Por eso, Señor, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová.